Fernando González Núñez, La Flaca, un supuesto criminal dedicado al huachicoleo, habría sido el objetivo del ataque que dejó 10 muertos y otros 13 heridos en el bar Cantaritos de Querétaro, y que confirmaría que la masacre de la noche del sábado se trató de un ataque directo. Este es el caso de Fernando González, mejor conocido como La Flaca, el temido comandante del cartel Jalisco Nueva Generación. Su historia es un testimonio brutal de cómo la ambición y la violencia pueden llevar a un final inesperado y trágico. El 9 de noviembre de 2024, lo que comenzó como una noche típica de viernes en uno de los bares más concurridos de Cedero, se transformó en un escenario de horror. La música retumbaba, las parejas bailaban y los amigos celebraban, ajenos al peligro inminente. De repente, hombres armados con equipo táctico irrumpieron en el lugar. En menos de 2 minutos, el ataque fue ejecutado con una precisión escalofriante. Cuando el humo se disipó y los disparos cesaron, La Flaca yacía sin vida en el suelo, rodeado de otros 9 cuerpos. Su reinado de terror había llegado a un abrupto final. La Flaca no era un criminal cualquiera. Era la mano derecha de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del CJATNG. Su muerte no solo marcó el fin de una era dentro del cartel, sino que también desencadenó una nueva ola de violencia en el corazón de México. La lucha por el control del territorio y los negocios ilícitos se intensificó, poniendo en jaque la estabilidad de la región y dejando a los ciudadanos atrapados en medio del fuego cruzado. La caída de La Flaca es más que la historia de un narco. Es un reflejo de la compleja y brutal realidad del narcotráfico en México. A través de su ascenso y caída, podemos vislumbrar el funcionamiento interno de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. En este video, exploraremos los entresijos de su vida, su impacto en el CJNG y las consecuencias de su muerte. Descubriremos cómo su legado de violencia continúa afectando a las comunidades y cómo su historia se entrelaza con la lucha interminable contra el narcotráfico en México. Así que, si estás listo para adentrarte en este mundo de poder, traición y violencia, no te despegues de la pantalla. Este es solo el comienzo de una historia que te dejará al borde de tu asiento. Y recuerda, tu opinión es crucial. ¿Qué crees que sucederá ahora que La Flaca ha caído? ¿Cómo afectará esto el equilibrio de poder en México? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para mantenerte al tanto de los últimos desarrollos en este conflicto sin fin. Ascenso de La Flaca en el CJNG. El ascenso de Fernando González, dentro del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, es una historia de ambición desmedida, violencia despiadada y una habilidad innata para navegar en las turbulentas aguas del crimen organizado. Para entender su meteórico ascenso, es fundamental conocer el contexto en el que operaba y las estrategias que utilizó para consolidar su poder dentro de una de las organizaciones criminales más temidas de México. El CJNG, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se ha distinguido por su brutalidad y su capacidad para expandirse rápidamente, desafiando a otros carteles y a las fuerzas de seguridad del Estado. La Flaca, con su carisma y su habilidad para reclutar jóvenes, se convirtió en una pieza clave en la maquinaria de guerra del CJNG. Su misión era clara: construir un ejército leal y despiadado que pudiera enfrentarse a cualquier amenaza, ya fuera de otros carteles o del propio gobierno. La Flaca no era un simple soldado del CJNG. Era un estratega que comprendía el valor de la imagen y la percepción en el mundo del narcotráfico. Utilizó las redes sociales, especialmente Instagram, para proyectar una imagen de poder y riqueza que atrajera a jóvenes desesperados por escapar de la pobreza y la falta de oportunidades. Sus publicaciones, que mostraban lujosos autos, aviones privados y ropa de diseñador, eran una fachada que ocultaba la brutal realidad de su negocio: el tráfico de drogas, la extorsión y el asesinato. La estrategia de reclutamiento de La Flaca se centraba en explotar las vulnerabilidades de los jóvenes. En un país donde las oportunidades son escasas y la violencia es una constante, la promesa de dinero rápido y respeto era una tentación irresistible para muchos. La Flaca ofrecía a estos jóvenes una salida, una forma de sentirse poderosos en un mundo que los había marginado. Sin embargo, esta promesa tenía un costo oculto: la lealtad inquebrantable y la disposición para cometer actos de violencia extrema. El ascenso de La Flaca dentro del CJNG no fue solo el resultado de su carisma y su habilidad para reclutar. También se debió a su capacidad para forjar alianzas estratégicas y expandir el alcance del cartel.
Bajo su liderazgo, el CJNG estableció conexiones con grupos criminales en Guatemala, Colombia y otros países de América Latina. Estas alianzas no solo fortalecieron la posición del CJNG en el mercado de las drogas, sino que también le permitieron diversificar sus operaciones, incluyendo el tráfico de armas y el robo de combustible. El robo de combustible, conocido como huachicoleo, se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos para el CJNG, bajo la dirección de LAF Flaca. Esta actividad ilícita no solo generaba millones de dólares para el cartel, sino que también debilitaba la infraestructura del Estado y sembraba el caos en las comunidades afectadas. LAF Flaca, con su red de informantes y operativos, logró infiltrarse en las operaciones de Pemex, la empresa estatal de petróleo, y establecer un sistema de robo y distribución de combustible que era casi imposible de erradicar. La habilidad de LAF Flaca para operar en la sombra y su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes fueron clave en su ascenso. A diferencia de otros líderes del CJNG, que preferían mantener un perfil bajo, LAF Flaca optó por una estrategia de alto perfil, utilizando su presencia en las redes sociales para intimidar a sus rivales y atraer nuevos reclutas. Esta estrategia, aunque arriesgada, le permitió consolidar su poder y expandir su influencia dentro del cartel. Sin embargo, el ascenso de LAF Flaca no estuvo exento de desafíos. La violencia y la traición son moneda corriente en el mundo del narcotráfico, y LAF Flaca tuvo que enfrentarse a numerosos intentos de asesinato y traiciones internas. Su capacidad para sobrevivir a estos desafíos y mantener el control de sus operaciones es un testimonio de su astucia y su brutalidad. La relación de LAF Flaca con El Mencho fue otro factor crucial en su ascenso. El Mencho, conocido por su despiadada estrategia de guerra psicológica, vio en LAF Flaca a un aliado valioso que podía llevar a cabo sus órdenes sin cuestionamientos. La lealtad de LAF Flaca hacia El Mencho fue recompensada con un mayor poder y responsabilidad dentro del CJNG. Sin embargo, esta lealtad también lo convirtió en un blanco para los rivales del cartel y las fuerzas de seguridad del Estado. El ascenso de LAF Flaca dentro del CJNG también tuvo un impacto significativo en la comunidad de Cedero, lo que alguna vez fue una ciudad colonial pacífica, conocida por su arquitectura y su turismo, se convirtió en un campo de batalla. LAF Flaca, en su búsqueda de poder y control, transformó Cedero en un centro de operaciones para el CJNG, donde la violencia y la extorsión se convirtieron en el pan de cada día. La estrategia de LAF Flaca para consolidar su poder en Cedero incluyó la implementación de un sistema de extorsión y control que afectó a todos los aspectos de la vida cotidiana. Los comerciantes y empresarios fueron obligados a pagar cuotas de protección, y aquellos que se negaban enfrentaban consecuencias devastadoras. LAF Flaca también estableció una red de informantes y sicarios que le permitían mantener un control férreo sobre la ciudad y eliminar cualquier amenaza potencial. La brutalidad de LAF Flaca no solo se dirigió hacia sus rivales y las fuerzas de seguridad, sino también hacia la comunidad de Cedero. Los secuestros, las desapariciones forzadas y los asesinatos se convirtieron en una constante. LAF Flaca utilizó estas tácticas para sembrar el miedo y la desesperación entre la población, asegurando así su control sobre la ciudad. La comunidad, atrapada en medio de esta violencia, vivía en un estado constante de terror, sin saber cuándo o dónde golpearía el próximo ataque. El ascenso de LAF Flaca también tuvo un impacto significativo en la dinámica del narcotráfico en México. Su capacidad para expandir las operaciones del CJNG y forjar alianzas estratégicas desestabilizó el equilibrio de poder entre los carteles. El CJNG, bajo su liderazgo, se convirtió en una fuerza imparable que desafió no solo a otros carteles, sino también a las fuerzas de seguridad del Estado. La estrategia de LAF Flaca para consolidar su poder también incluyó la implementación de tácticas de guerra psicológica. Siguiendo el ejemplo de El Mencho, LAF Flaca utilizó la violencia extrema y los actos de brutalidad para enviar mensajes claros a sus rivales y a la comunidad. Estos actos, que incluían la mutilación y el asesinato de sus enemigos, eran una forma de asegurar su control y sembrar el miedo entre aquellos que se atrevieran a desafiarlo. La capacidad de LAF Flaca para operar en este entorno hostil y mantener el control de sus operaciones es un testimonio de su astucia y su brutalidad. Sin embargo, su ascenso también dejó un legado de violencia y destrucción que afectó profundamente a las comunidades bajo su control. La historia de LAF Flaca es un recordatorio brutal de los costos humanos del narcotráfico y la lucha interminable por el poder y el control en el mundo del crimen organizado. Vida de lujo y violencia.
Su existencia estaba marcada por un contraste brutal entre el lujo ostentoso que exhibía en las redes sociales y la violencia despiadada que ejercía en su rol como comandante del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Este capítulo explora cómo La Flaca utilizó su imagen pública para atraer a jóvenes reclutas y consolidar su poder, mientras ocultaba la cruda realidad de su imperio criminal. La Flaca no era un simple narco, era un maestro en el arte de la percepción y la manipulación. Su presencia en las redes sociales, especialmente en Instagram, era una fachada cuidadosamente construida para proyectar una imagen de éxito, poder y riqueza. Sus publicaciones mostraban una vida de lujos inalcanzables para la mayoría: aviones privados, autos deportivos, ropa de diseñador y viajes a destinos exóticos. Esta imagen no solo servía para alimentar su ego, sino que también era una herramienta estratégica para atraer a jóvenes desesperados por escapar de la pobreza y la falta de oportunidades. La estrategia de La Flaca era sencilla pero efectiva: utilizar el poder de las redes sociales para crear una narrativa atractiva que ocultara la brutal realidad de su negocio. En un país donde las oportunidades son escasas y la violencia es una constante, la promesa de una vida de lujo y respeto era una tentación irresistible para muchos jóvenes. La Flaca explotaba esta vulnerabilidad, ofreciendo a estos jóvenes una salida, una forma de sentirse poderosos en un mundo que los había marginado. Detrás de esta fachada de glamour y éxito, se escondía una realidad mucho más oscura. La riqueza de La Flaca no provenía de negocios legítimos, sino del tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y el asesinato. Cada foto de un avión privado, cada video de un auto deportivo, era un recordatorio de las vidas destruidas y el sufrimiento causado por sus actividades criminales. La Flaca no era un empresario exitoso, era un depredador que se aprovechaba de la desesperación de los demás para construir su imperio. La vida de lujo de La Flaca también servía como una herramienta de intimidación y control. Al exhibir su riqueza y poder, enviaba un mensaje claro a sus rivales y a las fuerzas de seguridad: él era intocable. Esta estrategia no solo le permitía consolidar su poder dentro del CJNG, sino que también sembraba el miedo y la desesperación entre aquellos que se atrevían a desafiarlo. La Flaca utilizaba su imagen pública como una forma de guerra psicológica, una táctica que había aprendido de su mentor, El Mencho. La relación de La Flaca con El Mencho era un factor crucial en su ascenso y en la consolidación de su poder. El Mencho, conocido por su despiadada estrategia de guerra psicológica, vio en La Flaca a un aliado valioso que podía llevar a cabo sus órdenes sin cuestionamientos. La lealtad de La Flaca hacia El Mencho fue recompensada con un mayor poder y responsabilidad dentro del CJNG. Sin embargo, esta lealtad también lo convirtió en un blanco para los rivales del cartel y las fuerzas de seguridad del Estado. La vida de lujo de La Flaca también tenía un costo personal. Vivir en un mundo de violencia y traición constante significaba que nunca podía bajar la guardia. La paranoia y la desconfianza eran sus compañeras constantes, y cada movimiento debía ser calculado con precisión para evitar ser traicionado o asesinado. Esta forma de vida, aunque lujosa en apariencia, era una prisión de la que no podía escapar. La estrategia de La Flaca para consolidar su poder también incluyó la implementación de tácticas de guerra psicológica. Siguiendo el ejemplo de El Mencho, La Flaca utilizó la violencia extrema y los actos de brutalidad para enviar mensajes claros a sus rivales y a la comunidad. Estos actos, que incluían la mutilación y el asesinato de sus enemigos, eran una forma de asegurar su control y sembrar el miedo entre aquellos que se atrevieran a desafiarlo. La capacidad de La Flaca para operar en este entorno hostil y mantener el control de sus operaciones es un testimonio de su astucia y su brutalidad. Sin embargo, su ascenso también dejó un legado de violencia y destrucción que afectó profundamente a las comunidades bajo su control. La historia de La Flaca es un recordatorio brutal de los costos humanos del narcotráfico y la lucha interminable por el poder y el control en el mundo del crimen organizado. La vida de lujo de La Flaca también tuvo un impacto significativo en la dinámica del narcotráfico en México. Su capacidad para expandir las operaciones del CJNG y forjar alianzas estratégicas desestabilizó el equilibrio de poder entre los carteles. El CJNG, bajo su liderazgo, se convirtió en una fuerza imparable que desafió no solo a otros carteles, sino también a las fuerzas de seguridad del Estado. La estrategia de La Flaca para consolidar su poder
también incluyó la implementación de un sistema de extorsión y control que afectó a todos los aspectos de la vida cotidiana. Los comerciantes y empresarios fueron obligados a pagar cuotas de protección, y aquellos que se negaban enfrentaban consecuencias devastadoras. La Flaca también estableció una red de informantes y sicarios que le permitían mantener un control férreo sobre la ciudad y eliminar cualquier amenaza potencial. Los secuestros, las desapariciones forzadas y los asesinatos se convirtieron en una constante. La Flaca utilizó estas tácticas para sembrar el miedo y la desesperación entre la población, asegurando así su control sobre la ciudad. La comunidad, atrapada en medio de esta violencia, vivía en un estado constante de terror, sin saber cuándo o dónde golpearía el próximo ataque. Los dueños de negocios encontraban notas de extorsión bajo sus puertas, exigiendo dinero a cambio de protección. Aquellos que se negaban a cooperar enfrentaban consecuencias devastadoras, incluyendo la pérdida de sus propiedades y, en algunos casos, sus vidas. La estrategia de La Flaca para consolidar su poder también incluyó la implementación de tácticas de guerra psicológica. Siguiendo el ejemplo de El Mencho, La Flaca utilizó la violencia extrema y los actos de brutalidad para enviar mensajes claros a sus rivales y a la comunidad. Estos actos, que incluían la mutilación y el asesinato de sus enemigos, eran una forma de asegurar su control y sembrar el miedo entre aquellos que se atrevieran a desafiarlo. La capacidad de La Flaca para operar en este entorno hostil y mantener el control de sus operaciones es un testimonio de su astucia y su brutalidad. Sin embargo, su ascenso también dejó un legado de violencia y destrucción que afectó profundamente a las comunidades bajo su control. La historia de La Flaca es un recordatorio brutal de los costos humanos del narcotráfico y la lucha interminable por el poder y el control en el mundo del crimen organizado. La vida de lujo de La Flaca también tuvo un impacto significativo en la dinámica del narcotráfico en México. Su capacidad para expandir las operaciones del CJNG y forjar alianzas estratégicas desestabilizó el equilibrio de poder entre los carteles. El CJNG, bajo su liderazgo, se convirtió en una fuerza imparable que desafió no solo a otros carteles, sino también a las fuerzas de seguridad del Estado. La estrategia de La Flaca para consolidar su poder también incluyó la implementación de un sistema de extorsión y control que afectó a todos los aspectos de la vida cotidiana. Los comerciantes y empresarios fueron obligados a pagar cuotas de protección, y aquellos que se negaban enfrentaban consecuencias devastadoras. La Flaca también estableció una red de informantes y sicarios que le permitían mantener un control férreo sobre la ciudad y eliminar cualquier amenaza potencial. La brutalidad de La Flaca no solo se dirigió hacia sus rivales y las fuerzas de seguridad, sino también hacia la comunidad de Cedero. Los secuestros, las desapariciones forzadas y los asesinatos se convirtieron en una constante. La Flaca utilizó estas tácticas para sembrar el miedo y la desesperación entre la población, asegurando así su control sobre la ciudad. La comunidad, atrapada en medio de esta violencia, vivía en un estado constante de terror, sin saber cuándo o dónde golpearía el próximo ataque. La vida de lujo de La Flaca también tuvo un costo humano. Las familias de Cedero comenzaron a recibir llamadas de extorsión por el secuestro de sus seres queridos. Los dueños de negocios encontraban notas de extorsión bajo sus puertas, exigiendo dinero a cambio de protección. Aquellos que se negaban a cooperar enfrentaban consecuencias devastadoras, incluyendo la pérdida de sus propiedades y, en algunos casos, sus vidas. El control del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, sobre la ciudad de Cedero es un estudio de caso sobre cómo una organización criminal puede infiltrarse y dominar una comunidad, transformando un lugar pacífico en un campo de batalla. Bajo el liderazgo de La Flaca, Cedero se convirtió en un símbolo del poder y la brutalidad del CJNG, un microcosmos que refleja la lucha más amplia por el control y la influencia en México. Cedero, una ciudad colonial conocida por su arquitectura prístina y su atractivo turístico, fue una vez un refugio seguro en un país desgarrado por la violencia de los carteles. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida cuando La Flaca, siguiendo las órdenes de El Mencho, decidió convertirla en su centro de operaciones. La estrategia del CJNG no era simplemente controlar el territorio, sino también explotar los recursos y la infraestructura de la ciudad para fortalecer su imperio criminal. El primer paso en la toma de control de Cedero fue la infiltración sistemática de las instituciones locales. La Flaca y sus operativos identificaron y corrompieron a funcionarios clave, desde policías locales
hasta funcionarios del gobierno. Esta red de complicidad aseguraba que el CJNG pudiera operar con impunidad, sin temor a interferencias externas. La corrupción se convirtió en una herramienta poderosa que permitió al cartel consolidar su poder y expandir sus operaciones sin obstáculos significativos. Una vez que el CJNG tuvo el control de las instituciones locales, comenzó a implementar un sistema de extorsión y control que afectó a todos los aspectos de la vida cotidiana en Cedero. Los comerciantes y empresarios fueron obligados a pagar cuotas de protección, conocidas como derecho de piso. Aquellos que se negaban a cooperar enfrentaban consecuencias devastadoras, incluyendo la destrucción de sus negocios y, en algunos casos, la pérdida de sus vidas. La extorsión no solo generaba ingresos para el CJNG, sino que también sembraba el miedo y la desesperación entre la población, asegurando su sumisión. Cedero también se extendió al robo de combustible, una actividad ilícita conocida como huachicoleo. La ciudad, con su proximidad a importantes rutas de transporte y refinerías, se convirtió en un centro neurálgico para esta operación. La Flaca, con su red de informantes y operativos, logró infiltrarse en las operaciones de Pemex, la empresa estatal de petróleo, y establecer un sistema de robo y distribución de combustible que era casi imposible de erradicar. Esta actividad no solo generaba millones de dólares para el cartel, sino que también debilitaba la infraestructura del Estado y sembraba el caos en las comunidades afectadas. Siguiendo el ejemplo de El Mencho, la Flaca utilizó la violencia extrema y los actos de brutalidad para enviar mensajes claros a sus rivales y a la comunidad. Estos actos, que incluían la mutilación y el asesinato de sus enemigos, eran una forma de asegurar su control y sembrar el miedo entre aquellos que se atrevieran a desafiarlo. La brutalidad del CJNG no solo se dirigió hacia sus rivales y las fuerzas de seguridad, sino también hacia la comunidad de Cedero. Los secuestros, las desapariciones forzadas y los asesinatos se convirtieron en una constante. La Flaca utilizó estas tácticas para sembrar el miedo y la desesperación entre la población, asegurando así su control sobre la ciudad. La comunidad, atrapada en medio de esta violencia, vivía en un estado constante de terror, sin saber cuándo o dónde golpearía el próximo ataque. La vida cotidiana en Cedero se transformó bajo el control del CJNG. Las calles, una vez llenas de turistas y locales disfrutando de la vibrante cultura de la ciudad, se convirtieron en escenarios de violencia y miedo. Los residentes vivían con la constante amenaza de ser víctimas de la violencia del cartel o de ser reclutados a la fuerza para unirse a sus filas. La desconfianza y la paranoia se convirtieron en la norma, ya que nadie sabía en quién confiar en un entorno donde la lealtad podía comprarse o imponerse por la fuerza. El impacto del control del CJNG sobre Cedero fue devastador para la economía local. Los negocios que alguna vez florecieron se vieron obligados a cerrar debido a la extorsión y la violencia. Los turistas, que alguna vez fueron una fuente vital de ingresos, dejaron de visitar la ciudad por temor a su seguridad. La infraestructura de Cedero, una vez un orgullo para sus residentes, comenzó a deteriorarse a medida que los recursos eran desviados para financiar las operaciones del cartel. La estrategia del CJNG para mantener el control sobre Cedero también incluyó la manipulación de la percepción pública. A través de una combinación de propaganda y violencia, el cartel logró crear una narrativa que los presentaba como una fuerza inevitable y omnipresente. Esta percepción no solo aseguraba la sumisión de la población, sino que también disuadía a posibles rivales de intentar desafiar su control. La estrategia del CJNG para mantener el control sobre el mercado negro del combustible también incluyó la implementación de tácticas de guerra psicológica. Siguiendo el ejemplo de El Mencho, la Flaca utilizó la violencia extrema y los actos de brutalidad para enviar mensajes claros a sus rivales y a la comunidad. Estos actos, que incluían la mutilación y el asesinato de sus enemigos, eran una forma de asegurar su control y sembrar el miedo entre aquellos que se atrevieran a desafiarlo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la compleja y brutal realidad del narcotráfico en México. No olvides suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.